Hola, bienvenidos. En este video vamos a hacer una introducción teórica sobre la exploración del aparato digestivo en monogástricos. Yo soy Mariela Larco, ayudante de segunda de la cátedra. Como ya venimos viendo desde el principio, la reseña siempre tiene que ser el primer paso ante la llegada de un paciente. Esta identificación del paciente siempre tiene que estar. En este caso nos enfocamos en especie, raza, edad, sexo y utilización porque son tal vez las de más relevancia para este aparato en particular. En especie, la especie equina tiende a tener patologías como abdomen agudo, hiperllenado del estómago por ser muy pequeño, obstrucciones del esfínter ileocecal. La utilización nos va a determinar el tipo de alimentación y con eso distintas patologías. O por ejemplo en animales pequeños, si están en compañía humana, que los dueños se ven tentados de darles la comida que están comiendo en la mesa, y bueno, eso también hace que se vuelvan propensos a ciertas patologías. El tema del provecho de nutrientes también es importante. Con respecto a la raza, en perros, los que tienen razas de tamaño más grande, tienen estos problemas de torsión gástrica de manera más propensa. Y con respecto al sexo, a veces el dolor en la zona abdominal se puede llegar a confundir con dolor de la parte uterina, ovarios. Entonces, bueno, sirve para hacer la diferenciación. Luego de la reseña pasamos a la anamnesis. Como en la anamnesis de todo control, lo primero que hay que preguntar es el motivo de consulta. Acá hacemos hincapié en vómitos y diarrea porque en temas de gastrointestinal casi siempre el motivo más común es vómitos y diarrea. Pero el objetivo es extraer la mayor cantidad de datos posible sobre la anamnesis pasada, la actual, la poblacional y la ambiental. Eso nos va a llevar al diagnóstico más veraz posible. Entonces, teniendo en cuenta todos los tipos de anamnesis, a partir de esto vamos a preguntar cuándo empezaron los signos y cómo, si fue de golpe o de a poco, si empeoró con el tiempo, si la cantidad de animales que conviven, cuántos son, si hay algún otro que esté con los mismos signos, dónde duermen, dónde viven, en el caso de pequeños, si es un departamento, una casa, si duermen adentro o afuera, en el caso de grandes, si duermen en box o a campo, si notaron aumento o disminución del apetito, el aumento se le dice polifagia, si aumenta o disminuye la sed, el aumento es la polidipsia, y la cantidad de veces que defeca, la consistencia, la cantidad, si hace esfuerzo, si babea, eso se llama cialorrea. Todas esas preguntas son relevantes en este tema. Cambios en la dieta, si hubo un cambio reciente, venía comiendo una cosa, viene comiendo otra. Si es un caballo, se pasó al campo de un vecino y ahí pudieron haber perdido el control de lo que consumió. Continuando con la anamnesis y haciendo hincapié en estos signos que mencionamos al principio, diarrea y vómito, en este caso arrancando por el vómito, vamos a analizar un poco las características. Entonces, preguntamos con respecto a duración y frecuencia, cuánto dura cada vómito, cuántas veces al día vomita, qué relación tiene con las comidas, si es antes de comer, en el medio de dos comidas, si es inmediatamente después de comer. Y por último, los caracteres físicos del vómito. Color, olor, consistencia. Con respecto a color, si es amarillo, verdoso, marrón, incoloro. Si tiene espuma, si no tiene. Todo eso nos va a ayudar a recopilar información y vamos a poder determinar. Hay que recordar que el vómito puede tener diferentes orígenes. ¿Se acuerdan que hay una zona gatillo donde hay una cierta cantidad de receptores que cuando reciben una señal de alguna sustancia que está dando vueltas por la sangre,
eso estimula al centro del vómito. Esas sustancias pueden haber sido absorbidas por vía cutánea, oral, respiratoria. No siempre significa que hay un problema a nivel gastrointestinal, o incluso puede verse algún problema, alguna patología a nivel del aparato vestibular. Por eso hay una serie de diagnósticos diferenciales que uno tiene que tener en cuenta. Separar enfermedades gástricas de intraabdominales, faringitis o amigdalitis, enfermedades sistémicas, enfermedades neurológicas o agentes terapéuticos. Todas estas enfermedades tienen la capacidad de estimular toda esta zona de... Bien, pasando al otro signo de importancia que era la diarrea, las causas también son diferentes. Ese exceso de líquido presente en la materia fecal puede verse a osmolaridad excesiva del quimo, significa que como tiene una osmolaridad muy alta y el agua tiende a ir hacia donde está en menor proporción, con un quimo muy concentrado, el agua va a tender a salir del intestino. Y ese proceso de ósmosis ocurre de manera pasiva. Permeabilidad intestinal anormal también puede ser una causa. Puede ocurrir por infecciones bacterianas, virus, parásitos, que modifican ciertas características proteicas dentro de las vellosidades intestinales. Entonces esto afecta a la barrera, o bien puede haber una anormalidad secretoria, que se secrete más cantidad de líquido de lo que debería, o un déficit de motilidad. El quimo y después la materia fecal tiene que estar una cierta cantidad de tiempo dentro del intestino para que el agua sea absorbida. Si esta motilidad se ve disminuida, el producto final va a salir con demasiada velocidad, entonces el agua no se va a poder absorber de manera correcta y va a quedar. Después, al igual que hicimos con el vómito, vamos a preguntar e investigar sobre las características clínicas para el diagnóstico de la diarrea. Los caracteres físicos, que son los mismos que analizamos para el vómito: el color, el olor, la textura, también la forma. Después tenemos la duración, cuánto tiempo tarda en defecar, y la localización. Esto ahora lo analizamos en la siguiente diapositiva. Tenemos acá todo este cuadro que nos ayuda a localizar si la diarrea tiene un origen en el intestino delgado o en el intestino grueso. Tenemos una serie de parámetros que depende si sea normal, raro, que haya o que no haya, nos dice dónde va a estar la diarrea. Es un aproximado. Cuando el origen está en el intestino grueso, dice que el volumen fecal, la emisión diaria normal, está algo aumentada. Y las defecaciones son pequeñas. En cambio, cuando el origen está en el intestino delgado, hay gran cantidad de heces, es voluminosa y acuosa. Y así con cada parámetro: la frecuencia, la urgencia, si hay presencia de moco, si hay presencia de sangre. Bien, una vez terminada la anamnesis, el siguiente paso es el examen objetivo general, donde hacemos la inspección general del paciente, vemos el estado de nutrición, la piel, los pelos, temperatura, mucosas aparentes, tiempo llenado capilar, hidratación, palpación de linfonódulos, las frecuencias de pulso y respiratoria y la actitud. No nos tenemos que olvidar de los puntos importantes del EOG para este tema. En caso de que el animal esté cursando con alguna infección gastrointestinal, vamos a ver un aumento de la temperatura, podemos ver aumento o disminución del peso, podemos ver el estado general de la piel. La hidratación es importante, sobre todo en pacientes que tienen vómitos y diarrea, pierden mucho líquido. Y en caso de que haya dolor, puede que esté aumentada la frecuencia de pulso y respiratoria. Y con respecto a la actitud, hay algunas actitudes que son sugerentes de dolor abdominal, como la posición de plegaria en el perro, que es cuando tiene la cabeza descansando sobre los miembros anteriores, mientras que el tren posterior permanece elevado. Eso suele ser un parámetro de dolor abdominal.
o durante la marcha puede mostrar. Entrando en el examen objetivo particular, el examen se divide en una parte funcional y una parte anatómica. Con respecto a la parte funcional, vamos a evaluar varios aspectos. Por un lado, por inspección y presentando el alimento, vamos a ver el apetito, la sed, la aprehensión, masticación, salivación y deglutición. La inspección de estos parámetros nos sirven para ofreciendo al animal comida, lesiones y agua que tengan que ver con la cavidad bucal. Cuántas ganas muestra en comer, cuántas ganas muestra en tomar, puede deberse a algún tipo de alimento, cómo se da el proceso de masticación, si hay algo raro, a nivel de algún diente, a nivel mandibular, o lesiones si ven que siente dolor, de los tejidos de saliva de más, cavidad bucal, o si tiene algún problema cuando tiene que deglutir. Es simplemente una inspección de ver cómo se comporta el animal cuando tiene que comer. Bien, terminada la parte funcional, iniciamos lo que es más o menos de la misma manera la parte clínica canina, que al igual que hicimos en respiratorio, pero a partir de acá en el examen desde craneal del animal. Vamos a empezar a verlo por separado, cavidad bucal, porque las diferencias son mayores. Esófago, faringe y por último abdomen. Con respecto a la cavidad bucal, primero se realiza una inspección externa. Vemos que no haya heridas, cambios de color, deformaciones en más, en menos, y observamos cómo abre y cierra la boca. Puede haber alguna dificultad mecánica, como una contractura o fractura, como habíamos visto en la parte funcional. Luego viene la inspección interna, que puede realizarse de manera manual o instrumental. Iniciando con la inspección interna de la cavidad bucal, lo primero que hacemos es mirar la dentadura, fijarnos si hay dientes de leche, en caso de tenerlos, detectar cuáles son y evaluar si coinciden con la edad del animal. Si presenta dentadura permanente, asegurarnos que siga la fórmula dentaria. Como se ve en la imagen, la maniobra bimanual, se sube y se baja el labio superior e inferior respectivamente, y acá aparece la fórmula dentaria a nivel maxilar y mandibular, 3 y 3 incisivos, 1 y 1 canino, premolares, maxilar puede ser 3 o 4, mandibular 3 y 3 y 3 molares, con un total de 40 a 42 dientes. Y con esto simplemente observar que no falte ninguna pieza ni se vea ningún tipo de... Para poder acceder a un examen más profundo de la cavidad bucal, tenemos que usar el reflejo palatino para poder abrir la boca del equino. La maniobra es con una mano sostener el cabestrillo y con la otra introducir el dedo pulgar por el espacio interdental al lateral de la boca y con el dedo presionar contra la pared del paladar. Cuando el equino abre la boca luego de esa maniobra, lo que se puede hacer es con la otra mano sostener la lengua hacia el costado para que la mantenga abierta y obviamente siempre que utilicemos las dos manos, un ayudante debe estar. En esta imagen se muestran los distintos tipos de abreboca que podemos utilizar para ayudar a la maniobra. En el caso del equino, primero se hace la maniobra del reflejo palatino para que abra un poco la boca y después poder colocar el abrebocas. Como podemos ver, hay distintos tipos de tamaños, de metal y de madera, y se usan de manera diferente cada uno. En el equino, la utilización más común es el primero de arriba a la izquierda. En esta foto se ve ya colocado el abrebocas. Primero se encaja sobre el maxilar superior y luego sobre la mandíbula. De esta manera podemos hacer una observación mucho más detallada y prolija de la cavidad bucal, tanto la dentadura como el resto de los tejidos. Y también se puede acceder a la palpación de la cavidad bucal de esta manera, que la otra ya se complicaba solamente con el reflejo palatino y con la lengua hacia el costado. En la palpación lo que podemos hacer es medir temperatura con el dorso de la mano, fijarnos que sea la misma que el resto del cuerpo, o si hay algún proceso inflamatorio local en alguna de las piezas o paladar. Y la disminución suele estar asociada con mayor frecuencia a procesos generales como anemia. Con respecto a la sensibilidad
está aumentada en procesos inflamatorios locales y disminuida en colapsos generales o trastornos neurológicos. Y después hacer una maniobra sobre cada pieza dentaria con la punta del martillo. Podemos hacer presión sobre cada pieza dentaria e incluso unos golpecitos para medir sensibilidad. Y observamos caries, movilidad. En caninos también iniciamos con una inspección primero. Observamos lo mismo que en equino, que no haya deformaciones, lesiones, cambios en la coloración. Observamos las piezas dentarias, observamos el estado de las encías. Ni siquiera hace falta abrir la boca, podemos simplemente correr los labios para que se hagan visibles los dientes. Lo mismo miramos si todos son permanentes, si responden a la fórmula dentaria. Observamos presencia de sarro, estado general, irritación y también presencia de abscesos, enrojecimiento o palidez. Para hacer una inspección más profunda de la cavidad hace falta abrir la boca. La maniobra en este caso es con una mano sobre el hocico del animal y con la otra sobre los espacios interdentarios que quedan sobre la mandíbula, detrás de los caninos superiores y haciendo presión hacia lados opuestos. Lo mismo, observamos mucosas, paladar, dentadura, lengua, observamos el color, el tamaño, la simetría, la movilidad, ¿sí? Presencia de úlceras o cuerpos extraños. Podemos mirar las tonsilas al fondo. En el perro se pueden visualizar en general cuando están aumentadas de tamaño. Se las debe examinar en busca de inflamación o presencia de cuerpos extraños. Y al igual que en equinos, se examina la sensibilidad y la temperatura, también diente por diente. Pasamos de cavidad bucal al examen de la faringe y el esófago hacia caudal. Realizamos una inspección y una palpación externa de la zona. Elevamos la cabeza del animal en busca de posibles deformaciones. No confundir con lesiones que provengan de órganos vecinos que también pueden hacer que la zona esté deformada. Y con respecto a la inspección interna, en equinos no es posible, hace falta usar un endoscopio. En cambio, en caninos y felinos no tiene mucha dificultad, simplemente se utiliza la maniobra de apertura de la boca y con un bajalenguas se puede observar. Luego de la inspección pasamos a la palpación externa de la faringe. En equino la maniobra es bimanual. Mientras un ayudante estira la cabeza del animal, el veterinario con la mano derecha en la derecha y la izquierda en la izquierda, enfrentado al animal, palpa a ambos lados. Esta maniobra en pequeños es distinta, es monomanual. Con una mano se sostiene el hocico del animal y con la otra se procede a la palpación. En condiciones normales la faringe no es palpable porque es un espacio virtual. Solo es posible palparla ante la presencia de tumores o cuerpos extraños o deformaciones. Bueno, entonces buscamos datos de forma, volumen, consistencia, temperatura y sensibilidad. En el caso de la palpación interna, ni en equino ni en canino es posible hacerla de manera manual, se necesita realizar un sondaje, a diferencia del bovino que, siguiendo hacia caudal con la palpación del esófago, en todas las especies es monomanual, abarcando toda la extensión del esófago a nivel cervical y siguiendo la gotera yugular. Como se ven en las imágenes, cada especie se fija de manera distinta. En el equino se toma el cabestrillo, en el canino del hocico y en el felino a la altura del occipital desde la piel directamente. En condiciones normales el esófago no es palpable porque es un espacio virtual, al igual que la faringe. Igual puede ser palpable en presencia de patologías, tumores, cuerpos extraños, alguna tumefacción o que por alguna razón esté dilatada. Igual que en la faringe, para una exploración interna
una palpación interna es necesario usar un sondaje. Podemos apropiarnos de las técnicas de sondaje según distintas indicaciones para obtener muestras del contenido estomacal, para evacuar el contenido estomacal o para introducir algún medicamento por dicha vía. Y no hay que olvidar que la contraindicación principal del sondaje son las obstrucciones y los espasmos. En el equino, el sondaje es nasoesofágico, se introduce por el meato nasal ventral y se desliza hacia la faringe por el ángulo que forman el tabique nasal y el suelo de las fosas nasales. Una vez que empezamos, es necesario fijarnos que el animal degluta la sonda. Eso lo logramos palpando sobre la gotera yugular y asegurarnos que pasa por ahí, si no terminaría entrando por la tráquea hacia el sistema respiratorio. Para caninos se emplea una sonda bucoesofágica y previo a la introducción de la sonda se debe colocar un travesaño de madera que esté perforado en el centro entre las arcadas dentarias para evitar que la mastique. La sonda se introduce por el orificio central que hay en el taco de madera. Y en felino se utilizan sondas nasofaringias, que tienen que ser muy finas